Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baixapamba, Ishapa, Peina, Coina, Amiayu, Magina, Gurumayan debe de programa, de programa entero, vete, va, se va, quiera, vagina, atorado, hermano, cuera. Aquí no, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado departamento de Itapué, Peina, Yeputazo para TV, y en mi maitemo, yo ni veía tu jamás, y Kubu, y Mayajao, edición número 756 de Atorá, 756 de mañana, Marcos capítulo 1. Verso 8, 9, mañana, pues, ya enseguida, ya acelera, Marcos capítulo 1, verso 9, tenón de otra mil, que iba papá, Pastor Sergio, vaya pañime, mijina, Pepe, ya de video, y hoy con tema presentación de estudio de Marcos, introducción ya de video, ya y más, ojo más esa, y algunos otros videos más de Marcos. Si es que llegue Pastor Sergio Cotemia por ya por ahí hemos viajar en de YouTube con a Techara anga muy marco de Huawei a bella da ahí plan de 753 754 a las pinas 755 756 video me ya podéis vio está Pastor Sergio oye en duda oye esa oye ver ojo ne envía por YouTube ni me ca ahí a toralo y ve esa YouTube ahí a YouTube ve que vemos ahí estudio bíblico en guaraní hija Torah ya listo man. Bueno oye radio Basaru vive hija Torah te imagina ves en tu paite de emisora tuya y te radio Basaru pilomita a dial más 595 985 162 975 y que haya ya FM Chubero para adelante ya digo para ahí que se lo y tal un bahía es lo que ahí es lo que tenemos es la voz que existe eso era ya joven para uña de eso acabo de de hablando de ya joven para eso ya me mira ni rompe espalda y a pe ya ni mongueta mía de valor se yo sabe te mía te abrazo rompe espalda interogativa penguanada de parte del programa Gatoralo hermano cuera a este va no va ego ya pone hermano Tadeo Borba añe digo sei nago que déjala o desaparecerse y la operador de turno un focazo de lo mitad en vivo y en directo ahí está para todos o sea ay tío te viste que como Nandilla veo que plato, o sea, qué guaro. O sea, tu añe, a veces ese gente se copa, vea, ega tu je, oh, jore, y eso no se embaite, cámara, ¿verdad? Ahí vamos a torcer, o sea, pesa algo ahí en la niña bendecido allá. Saludos, Tadeo Borba, hermanazo querido, es de Curipaite, de pastor, voy a pues no, ya hay puesto. Oye, este va a pisar, no muy a ver. Ya, ella. 0985-6898-24 línea tío, lo está perucación, a vender ofrenda a mí, giro tío, hija, imagina. Primero te dan vuelves a llevarle sea peruca semilla y la vende colaboración, mi vende ni putin o vende ofrenda a mí, y que tú ves llevarle Western Junior, que ves allá una gema, la bendición, ya, no, siempre, llegué a pisar fuera Telegram, veo ya hoy en dúo de chat y no hay comunicado ahí, pero ahí Alejo Robadín, hoy estoy ese tratado, bueno, entero hermanos y hermanas administradores de los grupos donde se pasa el programa que hay Torah. Y abrazo rompe espalda para este ponaguero llegue. Y Anderuma te está vendiendo mi país, está empezando acá de Pastor Sergio, ojo, ese es muy Alejo Robadín, los hermanos que reparten los audios, los hermanos que envían su ofrenda, su ayudita, y una pena hora, que tú sabes de equipo, tú sabes con ministerio ahí. Imagina, bueno, digo, sabía lo que no nos íbamos a perder la bendición, que algún día íbamos a escuchar lo de Marcos en guaraní, gracias. Y bueno, a mí no lo lloré, acuérdate. Año cumplimos en la pena de sueño. Lloré, ya nada, ya jamás, ya estoy más de seina. Y espero que sea de bendición realmente.
Por fin entendí algo ahí, que el bautismo del Espíritu Santo significa totalmente otra cosa de lo que nosotros entendíamos en nuestra congregación. Y qué vergüenza que tengo, porque yo dije que tenía el bautismo en el Espíritu y hacía cualquier cosa. Seguro era por emoción entonces. Me siento avergonzada. Con esa que ahí no hay por algo. Pecha de oído, ¿verdad? Eso ya ni me en cuenta la emoción del otro salón a veces. Hay otro ahí, pensaba que tenía conexión con el cielo y con el Padre cuando me decían que yo era bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, entonces no era eso. ¿Me puede explicar qué es lo que sentía? Y a Pepe explican de ver, hermana. Ahí explicó, era la emoción. O sea, de emocional, de no aciertos a la mente un bapuja reñandú algo ande no haya bautizaba en el poder del airipa de danzar, no sé, y lo hicieron. Es un gesto de emotivo, hermano. Por la emoción se hizo. Y es a mí entenderlo ahorita. Este es un misterio, si no se explica bien, siempre va a surgir las falsas doctrinas acerca de la práctica del bautismo en el Espíritu Santo. Pensamos que era otro tipo de bautismo, independiente al bautismo que se hacía en el nombre del Mesías. Estamos procurando ya en bautizarnos en el nombre del Mesías para hacer conforme a la Escritura, luego de haber tenido varias evidencias y estudios de lo que usted enseñó acerca de la adulteración de Marco 28:19. Está muy claro. Bueno, ay. Y bueno, y ahí está otro problema. Si vos te bautizaste en un bautismo que no es bíblico y que fue adulterado, ese piola es bautizada en el Espíritu Santo. Pepe de Moy, voy a, pero cuando allí hay un mago allá para torcer. Y me va a ver para torcer yo. No, ese oye, más está de allá, así que ya después. Bueno, a pesar de ya de coño yo guardé la en ya me guardé en entero ya sabe upe área del engaño porque estaba oí la Biblia de abrí abrí tal edición Mateo 28:19 bautícelo en el Padre el Hijo, pero nunca nadie se preocupó en investigar si realmente ese y se confió pues se papá. Ya confiaba pues la oye pues y pensamos que todo era de ella completo de inspiración, ¿sabes? De punta a punta. Pero vengo y con la exégesis hebrea, raíces hebreas, vienen los maestros ahí de allá de Israel. No, y pesa oñe por la guerra. Oñe por ahí contra Pecuera, oñe discutía su escuela y que se le trató de hereje a nosotros mismos. Pato Sergio Ñandé vio un budilo y tañan de tratayepe de hereje, salido del camino, desviado, judaizante, ese tío blasfemo. Se foto entero lo estamos con repayepe y tal, y vamos a ir por lado. Pero nada, hagan un año en cuenta de cuál ya hubiera. Y todas las evidencias que ya tenemos, todas las, internet o ayuda para este y también a la WhatsApp, mira la ya por cuando la ya explica cuando la cosa, te ya esa pe a lo mitad, lo ya esa pe hace porque hoy ahí se hablando y pe hace ya la ese tico la bleque y cula esa cuay. Pechante hoy cosas. Yo me ayudaba a show y peata show y ble que le inyecama. No, pea gigante, pero pon a pea pechante hoy gente. Seguirle y falsa doctrina. Así mismo es. Bueno, no, y gusto domingo ve comentario ve hago último día porque ya en edición, vale. La otra cosa, otro hashtag te oí entendés y yo lo inta. Y vamos a ir descubriendo más cosas, hermano, a medida que peñe interesado averiguar, en dula audio, escala la verdad, la verdad, la ñete guaya, oye, revela también. Y que seamos ya estudiantes de grupo Inyección de Esperanza, pues estudio, pues ven por hablando de que un pepe jaerera, ¿qué tan de pepe no, de que un pepe que han estudiado, sino de la zapaiteta la cada rato, cada día, hoy bebe la estudio EREA. Ya como por ejemplo el repaso estamos teniendo a partir del
viernes, sábado, domingo ya compartí el repaso de todos los temas, de todos los puntos bíblicos tratados ya en otras ediciones, en otros programas, preguntas, respuestas, ya de cada tema, pues, jugo, estudio de Marco, no aprenda, no aprende, sea además no aprende y bebé. Por ejemplo, no hueve la piqueción, a ver, capacita, se ve, piguara, se ve, picuá, se ve, o que hay algunos muy cojones. Ya pues, sea que pregunta, ahí está, era del bautismo. Que querían profundizar más. Nos estamos convenciendo de a poco y era luego raro que ningún discípulo del Mesías ni de los discípulos se bautizaron en el nombre trinitario y queremos saber más de esto. Bueno, veamos, y que mina la ñan de grupo inyección de esperanza, pues ya beta este teimba. A veces en algunos grupos diga tú ya este y con porque hoy lo contraando y cuasi hoy va a ver la bleque y cundo y pedace ya las esacuay. No permitís sein de si no a tu hiposhima, si no a tu fulano te eliminó. La igual se ve, siempre hoy peja también, la picua, se siempre añade de algo. Ya puede ser la pregunta. Ya puedo hacer con el programa, voy a responder también, pero hay cosas más profundas que tratamos en el grupo de estudio que en algunos grupos diga tuya, es porque hoy la opositores, no entendés ella. Entonces, para ya de cola de grupo exclusivamente con APP y cual sea PB ya tratando por y de chiqui, a la luz de la escritura, con todas las evidencias escriturales, evidencia arqueológica, evidencia de los papiros, no, allí por parte de la herramienta ahí. Después bota vive. Pues ya ñaños anota lo. Bueno. Verso 9 ya queda. Aconteció en aquellos días que el Mesías vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. La versión Reina Valera. Respecto a la paloma, si hay algunas malas interpretaciones, malas palabras ubicadas fuera de contexto, o qué piensa usted, o es normal, está bien, si como tiene usted en su Biblia impresa la BIM, bueno, ya vete tema de debate de paloma de diligencia. Si realmente apareció la paloma, voló una paloma ahí, o qué es lo que pasó. Ahí no la vende pico hacia allá. Caso siempre hay alguno ve, si es que existió y voló una paloma, ¿cuál es el problema? Y si no voló una paloma, pero el mensaje mata peña central en la paloma, ¿ja? ¿Por qué no se centran el significado ahora? Va, él oye sucede a usted. Pues bueno, algunos elecciones en paloma, pero ti simbología, ti forma de ver. No, pero la escritura es de paloma, entonces algunos sí fue paloma, no, pero según el hebraísmo le oye de otro lado. Entonces, hay veces ella puedan de explicación, pero no se llegue a la conclusión porque nunca me gusto ahí. Ahora, el tema, yo siempre digo, ¿por qué discuten si existió o no existió la paloma? Porque hay un modismo de expresión. Aleta me vino ahí, ya que la dice esa y pegan allá por ese comentario que algunos dicen, van de comparar la BIM, la LA con mi otra versión de Heimoise. Como si fuera que se le ese y la BIM, hubo siempre leí, a veces se me escapa porque allá posetimos esa explicación. Sucedió en aquellos días que Yahoshua vino de Nazaret de Galil y Johanán lo sumergió en el Jardín. Virgen. Tan pronto subió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como paloma. Bueno, estamos todos tranquilos ahí, ¿verdad? No hay acá discusión. Ahora, en cuanto a la pregunta, si algún apóstol o discípulo del Mesías dejó escrito acerca de
la literalidad de la paloma o no, no existe, hermano. No hay. Pero voy a ver la muestra ahí nada. Van a sacar su conclusión, porque el que si era paloma o no era paloma no te trae luego salvación ni perdición. Lo importante es que el Padre habló desde el cielo y demostró que el Mesías es su hijo, es un Jishue. ¿Qué podemos rescatar de ahí? El Padre en el cielo, el Hijo en la tierra. El Padre envía un poder del cielo sobre su Hijo que está en la tierra. El Hijo no es el Padre. Vea la tema. Y el Padre empodera a su Hijo. Y le envía, le santifica, le testifica a ese hijo. Por medio del profeta Juan, por medio de la unción del Espíritu Santo. Ahora, pudo haber sido que Juan tuvo una visión de una paloma que descendía, o pudo haber dicho o pudo haberse traducido de la siguiente manera. Muy bueno, al momento de salir del agua, el Mesías vio los cielos abiertos. El Espíritu Santo bajaba sobre él como lo hace la paloma. Probablemente puede ser que faltó ahí la palabra como lo hace la paloma. Las traducciones en el hebraísmo. Como lo hace la paloma. Pero paloma huijijaisa, suavemente, sin cachafacería, sin ningún guarará, sin desorden. La paloma va aterrizando tranquilamente, mansamente. Entonces probablemente también pudo haberse expresado así en su original, pero no se escribió todo como que y ahí cuando hay la traducción, pero hay palabras no hasapayas pues ambas. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que si se vio como el Espíritu Santo no es lo paloma. Más para ya discutir. Aunque acá me dicen que, bueno, pues en esa religión ellos hacen de todo. Así que si ahí dibujan una paloma y le hacen procesión porque creen que es el Espíritu Santo y el Todopoderoso, ya es problema de ellos. Pablo mismo ahí a los romanos, creo que en el capítulo 1, 2 por ahí, se mandó a poner ahí, va con los hombres fuera y desviaron la gloria del Padre, o ya pues y animar a anga un miaja o adorar viaje. Entonces ella por la paloma anga eres para la ñan de Yara allá Raymond Correo baby, que es idolatría pura, idolatría nato, está prohibido. Entonces pudo haber sido, si vio Juan o si vio el Mesías, habrá sido una visión nada más representativa, porque igual que la paloma recoge simbología también de shalom, de paz, tiene simbología de mesianismo, entonces como simbología vio la paloma descender como paloma sobre él, es como que afirmar que él es el Mesías, es la Mesías, ¿sí? Porque el símbolo de la paloma también es mesiánico, y por ahí va la cosa. Pero que muy cojora pues sí, porque se cuestiona el poder del Padre siendo que él puede transformarse aún de animales, y eso ya es misticismo. Ya no me acuerdo que el Padre se transformó en un animal en forma de paloma y descendió, y que ¿por qué? Porque ese viene ya de los que creen que de la Trinidad mal interpretada. Entonces ya oye convertí en paloma o el Mesías cari a hueve la Trinidad o allí porque si el Padre se convierte en paloma y viene en forma de paloma y se posa o el Mesías acá, entonces el Mesías hoy puede venir el Padre como paloma, quiere decir que no son lo mismo. Va eso puede explicar tal cosa, y complicado, o sea, a la querer agarrar literalmente algunos pasajes bíblicos y querer justificarlo defendiendo una supuesta trinidad malentendida. Que tú veas, ya no me de acuerdo,
Oye, transformata la del padre, güey, cochi paloma, hoy hija, el Mesías aria. Upe y no la upeango el Mesías, el padre uno. Hombre, ese viejo la paloma no, güey, tío, la Mesías, no peñe me van a contarla, va, pura bella boja, güey. Ya no hay gusto, ve más la pecha. Ya no hay sentido, ve más. Eso es teología, eso es escudriñar la escritura. Casafalería, papi, a veces disculpaba, pero ya no pega eso, o sea. Ya salir del orden y dice la cachafa. Desordenado. Entonces es una exégesis desordenada. PTI, cua piraña de yaña, eres igual de cachafa pa yepe a la bella por la bella bello. Y sí, yo creo en el Padre. Y que acá lo que me estaban diciendo, si, porque insisto en no creer en la Trinidad, porque al negar la Trinidad se le niega al Padre. Siendo que ahí mismo está presente la Trinidad. Pico Pepe, y aquí está la Trinidad, el Padre, el Hijo, o sea, son si el Padre es la paloma, se convirtió en paloma y desciende sobre el Mesías, entonces como es la Trinidad, Pepe. Tú vango y cocho y paloma ahí, va y golpea. Hawiji Mesías, Arija, entonces como decía, con la paloma y si él es el padre, o sea, no, ya llega, no hay pues niña acá, es disculparse. Y no es la forma de encarar la Trinidad, de discutir. Pero seamos la tema de la Trinidad y ya puesta en forma ordenada. Tengo dos audios por ahí, donde hablo de eso, donde explico bíblicamente y todos los malos entendidos que hay en la escritura acerca de via paiteta me mia pe anota paitela versículo bíblico pero anigo bella por la olla pues a veces de no y antes se aceptan a pillar a cacho la evidencia no hay tiempo ahí mai con gentutas y media hora de audio entonces tamba echan de cuata semba para la pensar la de en diseño la sea sande sea en tu pan la pe ya aceptan a me oima pero la sea ya tú no la por el tiempo y difícil la pea pero no pe analiza por antes verdad cómo pico el padre se va a convertir en paloma. No, entonces, otra contradicción más. Según el Padre, uno. Joder, allá por mí, allá esa va a ser la. Allá por ti, ojalá, allá esa va el resultado va a ser. El Padre, un Dios. El Padre. El mismo Padre es la paloma. Paloma. Otro Dios, pero para ti, paloma. Bueno, el Mesías, bueno, el Mesías también es el Padre. Tres Dios. El Espíritu Santo, otro Dios, para el Padre yende. Es un mamimbo, una babesa en el cota, pero hay Trinidad, bebé. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres imaginas. A la paloma llega. Ustedes dicen que la paloma es de Dios. Y que también es el Espíritu Santo al fin y al cabo. Entonces ya con cuatro, no cierra. Ni Einstein, científico más brillante, químico científico más brillante del mundo, no resolvemos ahí mismo. No cuadra, o sea, disculpen. Bueno, y esa mía iba otra. Si quieren saber la Trinidad y que está en forma ordenada. Muy la ya frenada. Que en forma de paloma. Tan pronto el Mesías ya subió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como paloma. Entonces se oyó una voz, ahí está, desde el cielo, que a ver, y ese. Me bien cuenta, pues los tres dice, pero y entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti hallo mi complacencia. ¿Desde dónde vino la voz? Del cielo. ¿Y dónde estaba el hijo? En la tierra. Si el hijo era el padre, que subió sea la voz, o pango sea muy gateo y la voz. Y su pea era será. Confirmáis, ¿no? El padre en el cielo, el hijo en la tierra. Hay dos ahí. Va, ese ya nos está la cuenta sin aviso. Bueno. Se han entendido otros hay seiteo y nada de justificar hacerse no cuadra ahí. Sencillo, pues, acá en el bautismo vemos la Trinidad, pero hay que explicarlo ese papá, el Padre en el cielo hablando, dando testimonio de su Hijo en la tierra.
Pero al fin y al cabo, recuerda tres. Porque le atribuyen que el padre se convirtió en paloma. No puede ser, ¿verdad? No hay caso. No, y la profecía del padre y cotaja paloma. ¿Dónde dice algún profeta en algún libro profético, mopio y Pentateuco y como y upea? No. Y ahora me están justificando. El padre es muy poderoso, puede transformarse. Último pecado, transformó en moicota, un misticismo griego. Veamos mi romano griego, ya mi película romano griego de los dioses, la guerra de los dioses míticos de Grecia. Y cuerpo animal, Iñacamaca, Tauro, era Dinotauro, Hércules, Hades, no, bueno, Afrodita. Ay. Pellapo de me jungles. Qué penas, pero bueno, cada uno van a sacar su deducción nomás lo que digo, para analizar, ¿no? Entonces oyó una voz del cielo, vaya aclarado, al padre que habla confirma a su hijo. Bueno, al 11, ya puedo dar otra explicación, ambos yo la hoy. Sí, a veces se me escapaba acá. Acá vemos la alusión de Isaías 42:1 y Salmo 2:7. En eso, cambian a Isaías 42:1 a Salmo 2:7. Bueno, cumplimiento profético de Isaías 42:1. Baño de inmersión para confirmar y validar su identidad mesiánica, su posición como hijo y su misión redentora. Baño de inmersión. O sea, claro. Y yo expliqué ya la vez pasada. Sí, porque el Mesías tenía que purificarse, siendo que dice la Escritura que él no tenía ningún pecado. Pregunto nomás, no es para cuestionar nada. Me gustaría saber si hay respuestas. Es importante. El Mesías, oye, Pablo Sergio, el Mesías, oye, bautizar, siendo que a él no le coñe un pecado a ella. Eso es para purificación, para iniciar su misión, pues ese ya es el que hay que cumplir la ley. Y según la ley, él está según la orden de Melquisedec. Entonces era un sacerdote también, pero de la orden de Melquisedec, no de la orden, no arónico, porque era de la tribu de Judá. Entonces todo lo que tenían que iniciar su misión como sacerdote o como líder enseñando la Sagrada Escritura, oye, póngate baño de purificación. Pero lo que él hizo fue eso a la vez, oye, pongan al ministerio, pero también para confirmación. La profeta, o yo ya pues yo vaya a estudiar más pues Juan, le mandó, cuando ya poseí jamás. Y ahí yo le había explicado también otro motivo por el cual Mesías se había bautizado, porque en él ya estaban los pecados de todos nosotros. Él cargó con nuestra culpa. Ya de pecado con los monguis, algo no cometéis, algo no violó ley. Y ande con la violadora de la ley. Violación de la ley, 1 Juan 3:4 es pecado. Entonces, por mí, sí, ese pecado, un de pecado es lo que era el pecado de todos ustedes, Pastor Sergio y todo lo que me escuchan. Ahora, cosa en compaitema de ese. Entonces, por nuestras rebeliones, Isaías 53. Entonces, ya pues, claro, ñandego la llamó él no se empapó con pecado. Él no empapó la va ahí pecado, violación a la ley, pero por ñande ya empapó namba buijaña o jupila ñande culpas a pepe o namba ese. Hay mo potilla ahí. Pero ese otro, bueno, sí, él, ahí yo ahora voy a explicar también, se pueden, ¿por qué el bautismo del Mesías no nos limpia del pecado? Porque lo que él se está limpiando ahí es de nuestro pecado. O nada que ese, allá, en primer lugar. Y antes con la ñanemo potía, hermano querido, y ella puedo ver la inmersión, bautismo en el nombre de Yahushua, en el nombre de Yeshua. La ñanemo potía. Esa obediencia y esa purificación, como expliqué la vez pasada, que viene del Espíritu Santo, pero también el perdón que nos otorga el Padre por la sangre del Mesías. Por eso dice que la sangre del Mesías nos purifica. O sea, alguien de ella data es aplicando y es la sangre del Mesías, porque la sangre del Mesías se derramó ya.
Ya no podía agarrar a Monán de Yejeja de Mopotián, el pecado, no. Cuando él derramó en sacrificio, desde ese momento hasta ahora vale ese sacrificio de derramamiento de su sangre de ella arrepentida, ahora le perdonamos al Padre. No es que voy a hacer, agarrar un objeto y te imaginas que ahí está la sangre del Mesías, esos son Jaime de misticismo, discúlpame. Mira ya cosas muy fantasiosas más. Y sí, se hace, pero eso pues no por eso va a ser verdad. No porque se hace en algunas congregaciones, por eso añeteguata. Se aplica mandemba. Es porque desconocen ellos. O sea, le atribuyen poder, de todo le atribuyen y aplican la sangre del Mesías y allá. Pero la sangre del Mesías ya se derramó. Eso ya no está más ahora. Pero su efecto, ¿sí? Pues creo que fue Juan, si mal no recuerdo, y acuerde que nosotros habíamos sido rociados con la sangre del Mesías. ¿En qué sentido? En que la purificación, la santificación, la consagración de los objetos para el Padre también se tenía que salpicar. Oye, jupían la tuve. Hañandego o manóngare, hañujéngare pejubi. O me añade la posibilidad, ya ni arrepentido, ya de pecado al Padre, ya de perdonar, ya pertenecemos al Padre, y maena. No, es que hasta ahora yo me rocío con la, rociame que pastor con la sangre del Mesías, y en alguna. A ver, la pastor Picore cota un cambuchi y vela al Mesías Rubí. O sea, cuidado con esas cosas. Y yo sé que para alguno va a ser medio a la pinta y pojillete y pesado y te vio con blasfemo y tal, pero parece nomás blasfemia, pero analiza por la neta. Estamos desde el punto de vista de la exégesis hebrea. Bueno. Ya es a mi cuestión. Bueno, ya explicamos de que hay de lo que se aplican. Ya recién, ya expliqué también eso. ¿Y de qué forma? No, ya expliqué la forma. En que es el efecto lo que a nosotros ñande. Efecto y consecuencia ñande la ñande ya ñande que oño es huepe ñande pecador. Hayaro ya veo peas allá. Yo puedo decir al Padre, por los méritos de tu hijo, Yahoshua, por su sangre derramada, a causa de mis pecados, por esa sangre que él derramó en el día de ese sacrificio de su muerte, perdóname mis pecados. Ahí sí, ahí yo puedo decir que bueno, estoy haciendo uso de la sangre, pero del efecto de la sangre, no de la sangre literal, o no de una sangre que hasta ahora por ahí. Sí, yo sé eso, que algunos dicen que está todavía en el altar la sangre del Mesías, y esas, por ejemplo, son hace 10 nomás, ya bueno, no puede ser. Bueno, haya otro tema. Y bueno, pues ya ella pudo venir a poco este día Aragua. Ya yo topata con era muy coevo, coño de programa era Gina de atorado romano, pero shalom, bendiciones hasta mañana, amante.